La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos todos, todas acá al programa La Tulpa. Los miércoles, todos los miércoles tenemos el espacio para el diálogo, para la opinión, para la información sobre los saberes ancestrales, la cultura, el patrimonio. Sean todos bienvenidos acá. Este día tenemos un invitado muy importante, muy interesante. Él es de Bolivia. Director de la Fundación Caussay, director también, impulsor de la Escuela de la Madre Tierra. Con él vamos a conversar sobre un tema muy importante, ya que estamos muchos enrolados, encaminados y preocupados también por el tema de la sustentabilidad de nuestro planeta, de la Alpamama. Entonces vamos a hablar sobre las bioconstrucciones. Ese es el tema que nos reúne hoy. Bienvenidos todos y todas nuevamente. Nos vamos a una pequeña pausa y empezamos a conversar con nuestro invitado de hoy, Leonel Cerruto. Bienvenidos todos, todas nuevamente acá al programa La Tulpa, los miércoles de saberes ancestrales, patrimonio y cultura. En esta ocasión, les decía, estamos muy bien acompañados, en línea estamos con Leonel Cerruto. Él es director de la Fundación Caussay, él vive en Cochabamba y advertimos que como estamos a la distancia, ¿no es cierto?, con Leonel, y en Bolivia de repente nos puede fallar un poquito la conectividad, entonces que nos tengan paciencia, pero vamos a intentar hacer lo posible para que todo funcione muy bien para esta charla. Entonces, bienvenido, Leonel, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste este día? Muy bien, gracias. Buenos días a todas y todos también ahí en Ecuador. Es una alegría para mí dirigirme al pueblo y las naciones originarias del Ecuador. Sí, muy agradecidos porque nos das tu tiempo. Sabemos que estás bastante atareado con muchas ocupaciones en la Fundación Caussay, y dando un poquito de contexto a quienes nos están acompañando en esta transmisión, contémosles, Leonel, ¿qué es la Fundación Caussay? ¿Cuáles son las líneas de trabajo en las que se ocupa la Fundación Caussay? Bueno, en Ecuador es Fundación Caussay, aquí en Bolivia somos el Centro de Culturas Originarias Caussay, pero estamos dedicados principalmente a fortalecer nuestras culturas, ¿no? Entonces, la tarea principal es recuperar también nuestra sabiduría, los saberes ancestrales, y dentro de eso la integralidad de la vida, ¿no? Entonces, en eso trabajamos y ahí estamos desarrollando diversas actividades, ¿no?, de acuerdo a las necesidades también de las comunidades con las que trabajamos. Caussay en Bolivia trabaja a nivel nacional, entonces tenemos aquí 36 diferentes culturas y es difícil abarcar todas, pero intentamos desde la nación quechua de articular también con las otras diferentes culturas, y eso estamos trabajando ahora, ¿no? Sí, Leonel, yo estuve ayer noche revisando un poquito de qué son las bioconstrucciones, y encontré una publicación que hizo en el 2018 la Comisión Permanente de las Naciones Unidas sobre la vivienda, ¿no? Y decían ahí que alrededor de 1.600 millones de personas no tienen vivienda adecuada. Y no se tienen datos de cuántas personas en el mundo realmente no tienen vivienda, no tienen dónde vivir. Y ni se diga de las personas que están en situación de calle, ¿no? Las personas cada vez menos tenemos la posibilidad de cumplir el sueño de tener una vivienda digna, o una vivienda convencional, porque todos queremos una vivienda convencional construida con materiales que produce la industria,
porque eso es lo que nos han enseñado, hemos aprendido, hemos asimilado de que los materiales que produce la industria, esos son buenos, esos son de calidad y son la única opción de pronto para construir viviendas y tener, acceder a ese derecho que es la vivienda, ¿no? Leonel, frente a esta situación cada vez menos, nosotros en el mundo, las personas nos quedamos sin un techo donde vivir, pero hay alternativas, ¿no es cierto? Y ustedes con Causa y están trabajando en la recuperación de del conocimiento, de los saberes sobre las construcciones. ¿Qué es? Expliquemos, Leonel, ¿qué son las bioconstrucciones? Gracias por la pregunta, porque lo primero que pensamos con bioconstrucción es justo es lo que acabas de decir, ¿no? La vivienda, la construcción física, ¿no? Y nosotros en ese sentido más bien hemos ido más allá, ¿no? Hemos partido de eso de la vivienda, ¿no? Un lugar donde vivir, y las condiciones en el campo, especialmente en Bolivia, no son las mejores. Lo que acabas de decir, ¿no? No hay viviendas dignas en una buena parte de nuestras poblaciones en el campo. Y es que también los siglos de exclusión en los que nos ha tocado vivir, entonces tampoco ha permitido que desde el Estado se pueda atender las necesidades en el campo, no solamente de la vivienda, ¿no? Sino en general, ¿no? La vivienda, la educación, el agua, las necesidades básicas, la economía, etcétera, etcétera. Todo eso ha estado excluido, ¿no? de la atención. Entonces, nosotros hemos comenzado también con ese trabajo de apoyar a las comunidades, por un lado, a mejorar las condiciones de sus viviendas, pero lo que nosotros estamos orientados más bien es a una manera integral de la bioconstrucción, como su nombre mismo lo indica, ¿no? Bio es vida, ¿no? Entonces, más bien es la construcción de sistemas de vida, ¿no? Ahí está la vivienda, está la educación, la producción, la relación social, la ciencia, las artes, etcétera, etcétera. Es decir, toda la vida integral de la comunidad, ¿no? Y además no son cualquiera bioconstrucción, podemos decir, sino más bien son bioconstrucciones como... Bueno, habíamos advertido que posiblemente en algún momento se nos... Sí, continúa, por favor. Sí, en la recuperación más bien de la integralidad de nuestra cultura, ¿no? De nuestra identidad cultural también. Entonces, ahí hemos organizado la Escuela de la Madre Tierra, y con esta escuela lo que buscamos, bueno, escuela le llamamos en castellano, pero no es la concepción tampoco de escuela en el modelo clásico occidental, sino más bien la escuela del Yachaywasi, podemos decir en el quechua, ¿no? Y Yacha es la sabiduría, ¿no? Entonces, desde la sabiduría de nuestros pueblos, ¿no? Esa es una de las acciones que estamos haciendo ahora con la Escuela de la Madre Tierra, es aprender de nosotros mismos, ¿no? Porque la escuela tampoco responde a las necesidades que tenemos, ¿no? Ahora, entonces, sí, ahora hace unas semanas atrás ustedes realizaron el quinto encuentro de las bioconstrucciones, ¿no es cierto? Las viviendas comunitarias con la naturaleza, algo así tenía el título, se me acaba de olvidar, Leonel, pero ustedes ya van por el quinto año de encuentros, de saberes, de conocimientos de las diferentes culturas para utilizar los materiales naturales, los materiales que están en el medio, e incorporar de repente también algunas otras técnicas modernas, digamos, innovadoras de la arquitectura para
realizar estas viviendas. ¿Cómo es que se realizan en qué marco, qué nomás sucede en estos encuentros? Y vamos a poner algunas imágenes mientras nos vas contando. No Sí, tienen las como imágenes. dije, no es solamente las construcciones de casas, digamos. Está una parte de eso, ¿no? Y tratamos de recuperar también los materiales locales y como tú decías, no solamente con los materiales industriales se puede hacer casas lindas y modernas, ¿no? Y Ujú, casas dignas. También se puede hacer con nuestra tierra, ¿no? Con los materiales que existen en nuestra madre naturaleza. Entonces, eso hemos comenzado a hacer para mostrar también que es posible responder a las necesidades de manera inmediata, sin necesidad de esperar grandes trámites burocráticos, conseguir sumas enormes de dinero, etcétera, sino que con el trabajo comunitario y con lo que hay en nuestra madre naturaleza se puede comenzar, ¿no? ujú. Pero también incorporamos métodos nuevos, digamos, ¿no? Técnicas nuevas, y en eso también damos mucha creatividad, digamos, o rienda suelta. Bueno, cuando hablábamos de uso de materiales naturales o tradicionales, nos referimos al barro, ¿no es cierto? Nos hemos olvidado, ¿no? Ya. Entonces, de eso se trata, no solo en la construcción, recuperar las sabidurías, ¿no? Sino en la agricultura, por ejemplo, ¿no? Hoy en día se puede utilizar también tecnologías nuevas, ¿no? Y muy especialmente frente a los cambios climáticos que ahora nos está afectando Ujú, y donde uno de los problemas es la falta de agua. Agua es lo que falta en todo lado, ¿no? Y es lo principal para la producción agrícola, ¿no? ujú. Entonces, ¿cómo hacemos frente a la carencia de agua, ¿no? Entonces, también ahí utilizamos muchas técnicas nuevas en la agricultura, ¿no? Y buscando también que sean compatibles con nuestra madre naturaleza sin destruirla, sin dañarla. Entonces, ahí toca también trabajar con nuestros principios, ¿no? Los principios de nuestras culturas que están más bien basadas en nuestra madre naturaleza. Nosotros Pachamama decimos también. Ujú. Y la Pacha es la Sí, integralidad del cosmos, de la vida, ¿no? Entonces, sí. nos toca trabajar con muchas cosas, ¿no? En la agricultura, en la ganadería, en la forestería, etcétera, etcétera. Pero también hay las ciencias modernas que ahora, como lo que estamos utilizando, esto del Internet, las computadoras, los satélites, Ujú. etcétera, etcétera, también tenemos que incorporar en nuestro ya diario trabajo, ¿no? Porque ya nos toca trabajar con eso, porque el mundo ahora está siendo dominado por esta tecnología. Y no debería ser así, sino que más bien la tecnología debería estar al servicio de la gente. Ya. La tecnología Sí, debería Leonel. estar al servicio de la madre naturaleza, ¿no? Sí, Para que podamos también, más bien, recuperar la vida de nuestra Pacha, ¿no? Entonces, sí. esto ha estado todo abandonado, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para no quedar en la marginación y en el abandono? No nos vamos a dedicarnos a quejarnos solamente, ¿no? Entonces, ahí es donde estamos trabajando, tomando iniciativas más bien para nosotros mismos hacer posible la recuperación del summa causa, ¿no? Esa es nuestra visión. ¿Cómo hacemos para recuperar el summa causa, el buen vivir? Ujú. Que no sea solamente un discurso, sino más bien que sea un trabajo comunitario para comenzar a hacer posible otro modelo de sociedad, otros modelos, otros sistemas de vida, ¿no? Ujú. Que no destruyan la naturaleza, ¿no? Que no la maltraten a la naturaleza, porque Vivir en en el armonía mundo que sería.
Sí, en el mundo quechua, y me imagino que en todas las culturas indígenas en este continente, partimos de que somos hijos de la madre naturaleza, ¿no? Y no podemos estarla sometiendo, ¿no? Ujú. Entonces a eso vamos, a utilizar más bien las técnicas, las tecnologías, no para destruir, sino para construir, ¿no? Esos son, Ujú. ese es el principio en realidad de las bioconstrucciones, Sí, ¿no? Leonel, y tú hablabas de un sistema de vida cambiar, este sistema de vida que está depredando el planeta, gastando los recursos sin pudor, ¿no es cierto? Y vivir en armonía con el entorno, con la alpamama, con la madre naturaleza. Y cuando se trata de las construcciones, de las bioconstrucciones, las viviendas dignas que todo ser humano necesita, ¿no es cierto? Para guarecerse, para proteger su familia, dónde vivir con la familia. Los materiales que están en la alpamama están ahí, en el suelo, están junto a nosotros, están con nosotros, son parte de nosotros. ¿Cuáles son, nos puedes ir contando en este momento, están colocando las imágenes que encontramos en YouTube, en la página de Causay, ¿no? Son de encuentros anteriores que han tenido y también se ve un poquito del trabajo de cómo se realiza una casa con materiales del entorno. Entonces, ¿qué materiales nomás se utiliza en la edificación de viviendas u otro tipo de edificaciones para diferentes usos? ¿Nos puedes ir contando, por favor? Sí, claro. Priorizamos lo que existe en el mismo medio, ¿no? Por ejemplo, hay esas imágenes. Si hay un bosque, bueno, ahí hay más madera, entonces tenemos que utilizar más madera, ¿no? Si es la montaña donde hay más piedra y tierra, entonces utilizamos más piedra y tierra, ¿no? Ujú. Es decir, lo que existe en el entorno, en el territorio local, es lo que utilizamos también con prioridad, ¿no? Ahora hay necesidad de incorporar algunos otros materiales externos, entonces lo necesario solamente, ¿no? Ujú. Pero Inclusive materiales hemos, que pueden ser reciclados, ¿no es cierto? Como por ejemplo láminas de hierro, mallas metálicas para realizar las paredes, he visto. sí, lo que se puede reciclar se recicla, ¿no? Pero básicamente intentamos utilizar lo que existe, ¿no? Por ejemplo, ahí en esas imágenes es un trabajo que hacíamos con la cultura guaraní, que es de bosque, ¿no? Ujú. Y el bosque guaraní tiene un montón de madera, de jucos, y lianas, etcétera, que hacemos que se pueda recuperar lo que ya antes se lo hacían. O sea, no es una cosa nueva, también son técnicas que se utilizaban ancestralmente, ¿no? Ujú. Entonces, todo eso se va recuperando y hay cosas nuevas también que se pueden innovar, ¿no? Por ejemplo, estamos ahora recuperando los tintes naturales Ujú. de las propias plantas, de los minerales, etcétera, Ujú. para poder utilizar en el pintado de las casas, ¿no? Y los diseños, por ejemplo, ¿no? Ujú. Nos ha ido muy bien con la cultura callawaya, donde las mujeres, por ejemplo, han comenzado a recuperar los diseños de sus propios tejidos para incorporarlos en las paredes, por Sí, ejemplo, ¿no? ajá. Sí, eso yo vi, buscaba ayer información sobre estas técnicas de la bioconstrucción y encontraba muchas novedades muy bonitas. Espero que mis compañeros técnicos puedan irles colocando a ustedes las imágenes. Em, y vemos ahí el uso de las manos para ir colocando las porciones de barro, de paja o el rastrojo, llamamos aquí, ¿no es cierto? Los residuos de las cosechas del trigo, de la cebada. Eh,
hay que usar las manos. ¿Por qué hay que usar las manos y cuál es el sentido de trabajar así en grupo, Leonel? Bueno, hay que usar las manos no solamente, ¿no? Hay que usar todo el cuerpo en realidad, ¿no? Porque es necesario implicar a todos nuestros sentidos, ¿no? Y las manos son una parte importante, ¿no? Pero la integralidad de nuestro ser tiene que estar en actividad, ¿no? No, no solo tenemos cerebro o tenemos corazón, ¿no? Tenemos una cantidad de órganos y sistemas en nuestro propio cuerpo, ¿no? Somos una integralidad, ¿no? Somos muchos, millones de microorganismos también dentro de nuestro cuerpo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que cambiar la concepción de la vida misma, ¿no? Esa vida tan fragmentaria e individualista que este sistema dominante nos ha metido a través de la educación. Tendríamos que irlo cambiando, ¿no? Y recuperar lo que es nuestra propia identidad. Y la identidad de la vida es que nosotros somos hijos de la Pachamama, ¿no? Hijos de la Pacha cósmica, ¿no? Entonces, eso significa que cuando haces alguna actividad, tienes que comenzar también a pensar, a sentir, a actuar, a percibir, a oler, es decir, activar todos los sentidos que tenemos, que va más allá de los que nos han enseñado racionalmente, ¿no? Entonces, eso es la tarea que tendríamos que ir trabajando también en nuestras comunidades, ¿no? Leonel, la escuela no es la escuela regular solamente donde aprendemos. Y yo estaba pensando también en la parte afectiva que las personas, los miembros de la familia, le deben poner a través de sus manos a esa estructura de barro y paja, porque se vuelve su creación, su obra, ¿no es cierto? Así, tal cual como un artesano hace... un orfebre hace su obra de arte. La casa, en este caso, la vivienda, que es para el uso propio. O sea, qué gusto se debe sentir. Yo hice mi casa con mis propias manos, ¿no? Y con los materiales que están alrededor de mi casa, de mi ambiente. Y debe tener como un gusto, una sensación diferente. Una de las realizaciones que tienen los seres humanos, un gusto, una satisfacción, es cuando logra tener su casa y construirla con sus manos. Debe ser especialmente más emocionante, más afectivo, me imagino. Bueno, con esto vamos a ir a una... ¿Perdón? Pero en esa partecita última que estás hablando, ¿no? No es solamente el sentir que uno mismo hace, sino más bien que nosotros lo hacemos. Eso, en grupo, en conjunto, toda la familia. Se vuelve La familia y la obra comunidad, colectiva. ¿no? Ajá. Y nuestros encuentros son más bien intercomunitarios, ¿no? Lo podemos hacer entre diferentes culturas, ¿no? Son interculturales, ¿no? Entonces, sentir que puedes hacer entre muchos, entre diferentes, que no son los que piensan igual, que no son los que hacen igual, etcétera, pero hacemos juntos, es un paso muy grande que puede enseñar también al mundo que no necesitamos homogeneizarnos para hacer juntos las cosas, ¿no? Bueno, con estas palabras vamos a ir a una pequeña pausa para los anuncios, pero enseguidita volvemos. Por favor, preparen sus preguntas, sus comentarios para Leonel Cerruto. Estará encantado de responder todo lo que ustedes pregunten. Ya volvemos. La salud de mi familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar. Acuda con confianza al consultorio del Dr. José Terán, médico pediatra. Siéntanse en familia. Reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece. Quichuapipash Tapupaychilla.
local donde encuentras de todo: instrumentos musicales, vestuario, cobijas, cojines y demás. En Artesanías Amaguaña, calles Orozco 2335 y Larrea, junto al Mercado Artesanal, en Riobamba, Ecuador. Celular 098 81 42 99 6. Ya después de una brevísima pausa estamos de vuelta conversando con Leonel Cerruto. Él es de Bolivia, director del Centro de Culturas Causay, y el diálogo de hoy es sobre las bioconstrucciones. Y algo que recopilando información ayer, tarde y noche, encontraba que la UNESCO del 100% de edificaciones patrimoniales que ha identificado a nivel mundial, el 50% son construcciones antiguas realizadas con barro, con técnicas antiguas, ¿no es cierto?, que utilizaban el barro, no los materiales producidos actualmente por la industria de la construcción. Y son construcciones que tienen 500 años y en el caso, 500 años y más, y en el caso de edificaciones muy antiguas en Egipto, hay cúpulas de barro de una antigüedad de más de 3000 años, ¿no?, que todavía están en pie y son hechas en barro. Entonces, por ahí va mi pregunta o mi inquietud, Leonel. ¿Por qué se ha dejado de usar los materiales naturales, las técnicas que usaban los antiguos constructores, los ancestros, digamos, los antiguos constructores, ¿no es cierto? ¿Por qué se ha dejado de usar el barro, siendo un material tan resistente para tener las viviendas que todo el mundo necesita? Esa es mi pregunta. Sí. Bueno, es lo mismo que estaba hablando del resto de las cosas, ¿no? La invasión cultural, la territorial y cultural, también ha ido cambiando nuestras concepciones de la vida, ¿no? Y al mismo tiempo el uso de técnicas y materiales en todas las cosas, ¿no? En este caso de la construcción, desde la escuela te mentalizan, ¿no?, que no es el barro lo más avanzado, ¿no?, sino el cemento, el hierro, etcétera, todos los materiales industriales que hoy utilizamos para las construcciones, ¿no? Pero al mismo tiempo nosotros nos damos cuenta que estos materiales no son los más saludables, ¿no? Si hacemos estudios profundos, o que ya lo han hecho en realidad, muchos de estos materiales son contaminantes, ¿no? Entonces, como el asbesto, ¿no? El asbesto, el cemento, bueno, casi todos los materiales industriales tienen sus grados de contaminación, ¿no? Entonces, ahora que estamos viviendo todo el problema de los cambios climáticos, etcétera, es tiempo también de analizar, ¿no?, qué tipo de materiales utilizamos, no solamente en la vivienda, ¿no?, sino en toda la vida misma, ¿no? En la vivienda, de lo que se trata también es regresar a nuestra madre naturaleza, es regresar a la tierra en este caso, ¿no? Y la tierra viene a ser uno de los principales elementos para las bioconstrucciones, en este caso de las viviendas, ¿no? La tierra, la piedra, la madera, etcétera, son la base de esas construcciones saludables, ¿no? Y no por hacer de tierra o de barro no son modernas, ¿no? Hoy día estaba mirando en Europa que hay construcciones carísimas de barro, ¿no?, porque el barro respira, ¿no?, y el barro es térmico, etcétera. Tiene propiedades ya demostradas científicamente que son mucho más saludables que los otros
materiales. Entonces, como en este caso de la construcción, también tenemos que ir analizando en todos los campos de la vida, de la acción humana, para recuperar más bien las cosas naturales, ¿no? La alimentación también es uno de los temas claves, ¿no? Cómo recuperamos nuestra alimentación sana, ¿no? Y no depredar produciendo también alimentos contaminados, depredar a la misma naturaleza y al mismo tiempo nos contaminamos nosotros mismos, ¿no? Entonces nos toca hacer una pausa en nuestras vidas y analizar a dónde estamos yendo con estas formas de vida que actualmente nos toca vivir, ¿no? Y cuál alternativa pues para nuestro planeta, para nuestras familias, para nuestras comunidades, para tener otra forma de vida que no sea tan contaminante ni tan dañina como actualmente vivimos, ¿no? Parece que nos hemos dejado convencer bastante, hemos asimilado la propaganda, ¿cierto? Porque las grandes industrias pues invierten muchísimo dinero en excelentes videos publicitarios de muy buena calidad y las imágenes nos convencen. Esa puede ser también una razón por la que vivimos convencidos de que la única forma de tener vivienda digna es empleando estos materiales caros, costosos, que contaminan, que también nos resultan difícil de transportar desde un lugar hasta los sitios donde queremos hacer nuestra vivienda, cuando los materiales están ahí disponibles precisamente en el suelo donde queremos edificar. Bueno, en este momento tenemos unas preguntas que nos está haciendo el público que nos está mirando. En Facebook nos escribe Aya Rasu Pasa. ¿Qué papel juega las lenguas originarias en bioconstrucciones, edificaciones comunitarias sustentables? ¿Qué están haciendo por las lenguas originarias de Bolivia? Pregunta. Leonel. Bien, las lenguas son fundamentales, ¿no? Porque es la manera de expresarnos con nuestro propio sentido de la vida también. Se está trabajando bastante, pero el gran problema es que los maestros, especialmente de la escuela regular, no están comprometidos con esta tarea, ¿no? Y entonces la castellanización avanza, ¿no? Esta es una tarea bastante dura y complicada, ¿no? Pero dentro de las bioconstrucciones para nosotros es importante trabajar con nuestras propias lenguas y al mismo tiempo no solamente hablar, ¿no? Sino recuperar el sentido de nuestra propia lengua y el sentido de la vida misma, ¿no? Porque más allá de la lengua o más adentro de la lengua están los principios y valores también de nuestras propias culturas, ¿no? Es muy importante las lenguas, ¿no? Yeah. Vamos a seguir leyendo unos cuantos mensajes y saludos más. María Terán dice saludos a Bolivia desde Otavalo. Nos escribe desde Facebook. Gracias, señora María. Algo pasó, no pueden colocar más mensajes. Entonces, se nos va agotando el tiempo y vamos a ir concluyendo, Leonel. Perdón, el frío de esta mañana un poco me tiene mala garganta, lo lamento. Leonel, ¿qué sucederá en el próximo encuentro, en el próximo año? ¿Qué están planificando? ¿Cómo se va a realizar? Acá en el Ecuador existe una fundación Causa y también tenemos conocimiento de que acá se esté realizando este tipo de encuentros también. ¿Nos puedes dar alguna información al respecto? Sí, bueno, hemos comenzado los encuentros de bioconstrucción comunitaria en Bolivia, pero nuestro propósito es difundirlo, ¿no? Y estamos articulando con otras organizaciones también ya a nivel de nuestro continente y
el próximo año queremos hacerlo en otros países también, ¿no? Puede ser en Perú, en Ecuador, es más, queremos difundir al mundo, ¿no? Esta acción que estamos trabajando y para eso estamos articulando también. Tenemos una visión intercultural y no cerrada de nuestras culturas, sino más bien pensamos que todas las culturas en el mundo pueden aportar pues, a hacer otra forma de vida, otros sistemas de vida que no sean destructivos, ¿no? Solamente que el sistema dominante que hoy tenemos son los que no están interesados en eso, ¿no? Para muestra un botón, podemos decir, la COP29, por ejemplo, no ha llegado a conclusiones que puedan facilitar que no se avance con el calentamiento global y las catástrofes de los cambios climáticos. No les interesa eso, ¿no? Entonces, habrá que buscar más gente en el mundo que está interesada en construir otro mundo posible, ¿no? Y en eso nuestras culturas nos enseñan pues, que este es un cambio de ciclo, este es un Pachacuti, entonces tenemos que jugar también nuestro papel, las culturas indígenas en este continente, para mostrar, ¿no?, que es posible otro mundo diferente, que es posible cambiar también las formas de vida y los sistemas de vida que están destruyendo nuestra madre naturaleza y regresar a la condición de hijos de la naturaleza, ¿no? Entonces, esa es una tarea importante y urgente que nos toca a todos y cada uno de nosotros, de los pueblos originarios de este continente y del mundo, ¿no? Esa me parece una tarea urgente y los próximos encuentros lo vamos a hacer en ese sentido. Bueno, con esas buenas noticias y con la expectativa de poder participar también acá en Ecuador, iba a decir, hemos terminado, pero acaba de llegar una pregunta interesante que no queremos dejar pasar. La colocamos, por favor. Toki Maldonado en Facebook dice, ¿cuál es el costo de las casitas, de estas casitas hechas con estas técnicas de la bioconstrucción? Debe ser. Los costos son variables, ¿no? Ustedes saben, depende del tamaño de las casas, ¿no? Ahora estamos construyendo unas pequeñas viviendas, nos cuestan entre $1,000, $2,000. Son costos muy bajos, ¿no? Solamente los materiales que se compra de fuera son los que implican los costos, ¿no? Pero depende del tipo de construcción, del tamaño de construcción. Estamos haciendo también unos albergues comunales, por ejemplo. Esos ya tienen un costo superior, ¿no? $30,000, etcétera. Pero eso depende de la proporción y de la disponibilidad de materiales locales también. Hay lugares donde hay mucha piedra, por ejemplo, y fácil de construir con piedra los muros, ¿no? Se avanza rápido, etcétera, y no tienes que ir a comprar muchas cosas. Entonces, piedra y barro es lo que se utiliza y te salen construcciones bonitas, ¿no? Entonces, depende del lugar donde vivimos también, ¿no? Y hay que comenzar a analizar también cómo se puede convivir con las cosas que hay en el entorno, ¿no? Y construimos nuestra vivienda, que no es la casita solamente, sino los cultivos, los árboles, los bosques, el agua, el aire, etcétera, ¿no? Todo eso es parte. Bueno, entonces recuerde, el cemento, el hierro, no son los únicos materiales con los que usted puede construir su vivienda. La piedra, el barro, el rastrojo, también son otros materiales alternativos con los que ustedes, todos, yo también, podemos construir
Bueno, hay un saludo de Ginette da Silva en Facebook, nos dice: felicitaciones, me gusta su programa y los temas que tocan. Abrazos desde Colombia. Abrazos para usted también, muchas gracias por estar acompañándonos. Les decía que, y el mensaje que nos deja Leonel es que están preocupados cada vez más en diferentes partes del mundo por recuperar las técnicas ancestrales, en este caso de las construcciones de viviendas, con materiales del entorno, procurando hacer viviendas amigables con el espacio donde se han de construir, viviendas sanas, saludables, viviendas vivas, porque respiran, los muros respiran, contienen humedad, que es buena para la salud, para la respiración de las personas que habitan ahí, viviendas que no contaminan, que son sustentables, todo ese objetivo y sobre todo darle vivienda a las personas que no la tienen. Todo ser humano necesita un lugar donde vivir, donde guarecerse con su familia, y eso está al alcance. La Alpamama nos da esa posibilidad, pero si nosotros nos liberamos un poco de ese marketing, ¿no es cierto?, de que hay que utilizar únicamente materiales producidos por la industria. No es la única alternativa. Con ese mensaje nos quedamos. Les agradecemos a todos ustedes por su compañía hasta el momento, hasta este momento, y les pedimos a todos, si tienen algún tema que sugerir, si quieren venir acá a La Tulpa a conversar sobre estos temas de patrimonio, de cultura, de saberes ancestrales, están invitados. Llámenos al 0967 50 13 98. Con gusto les vamos a invitar para sentarnos aquí en La Tulpa y conversar, así como lo hemos hecho este día con Leonel Cerruto del Centro de Culturas Caussay de Bolivia. Muchas gracias, Leonel, por tu participación, por tu tiempo también, y te deseamos un excelente día, que siga siendo un día muy productivo trabajando con las comunidades. A todos ustedes muchas gracias. Me despido hasta la próxima semana, el miércoles, en La Tulpa. Gracias. Gracias. La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional.